el contexto en el que se enmarca la iniciativa de Repensar Bon Pastor, que como sabéis es un concurso que se organizó de ideas para la remodelación participativa y con 0 desalojos del barrio de Bon Pastor de Barcelona. El barrio de Bon Pastor de Barcelona se encuentra situado en el distrito de Sant Andreu, junto al río Besós, y fue uno de los 4 polígonos de casas baratas que se construyeron en 1929 para alojar a una gran cantidad de inmigrantes que llegó en esa época a trabajar a Barcelona. Estos 4 polígonos se colocaron en la periferia de la ciudad. De hecho, Bon Pastor, que antes se llamaba Milán de Bosch, estaba situado en terrenos que pertenecían a Santa Coloma de Gramenet, con la intención un poco de, bueno, aparte de que el suelo era más barato, también limpiar la imagen barraquista que había en ese momento en Barcelona. Y en 1929 se realizaba la exposición internacional. Bon Pastor era el polígono más grande de esos 4, con 784 casas, todas ellas de propiedad municipal y en régimen de alquiler protegido. Y bueno, se construyeron pues el conjunto de las casas, un cuartel de la Guardia Civil y una escuela. Durante muchos años, de hecho desde su construcción hasta los años 70 y pico, con los primeros ayuntamientos democráticos, el patronato, que fue el organismo, la institución pública que construyó ese polígono, bueno, tuvo una relación bastante de abandono con el barrio. Entonces, bueno, el aislamiento propio de estar situado en un sitio rodeado del río, de polígonos industriales y el abandono propio del patronato generó, digamos, pues un estilo de vida muy particular en este barrio, que la comunidad tuviera como una identidad muy definida, muy característica, y todo un poco asociado pues a eso, a la propia morfología del barrio, de casas de una planta en retícula, asociado al tener que haber ido reformando ellos mismos sus casas, ampliando, etcétera, y también bueno, al estilo de vida en la calle, ¿no? que se generó al ser casas muy pequeñitas y utilizar las calles pues como espacio comunitario. Un poco estas son imágenes del barrio antes del derribo. Ya en los años 60, durante la alcaldía de Porcioles, se empieza a hablar de reformas para este barrio. La primera idea fue el derribo integral, pero con la llegada de los ayuntamientos democráticos se empieza a cambiar de idea y se piensa que seguramente una rehabilitación pues sería lo mejor para el barrio, y sobre todo una rehabilitación que contemplara la ampliación de las casas porque eran muy pequeñitas. De hecho, se elabora un PERI en 1987, pero nunca llega a realizarse. Sí que se realizan pequeñas actuaciones de remontas en las casas, pero bueno, esto parece que a finales de los años 90, cuando este barrio se encuentra dentro de una nueva área de centralidad, con la llegada del AVE Sagrera, con la reforma con el parque fluvial del Besós, con el cambio de uso de la maquinista, centro comercial, etc., este barrio se ve inmerso en una zona de transformación, y patronato junto con ayuntamiento, junto con asociación de vecinos, deciden que se va a redactar una modificación del plan general y en la que se prevé otra vez el derribo integral de todas las casas. En el 2002 se aprueba esta modificación, que consiste pues eso, el derribo integral de las 784 casas y la construcción de 1000 pisos en 5 fases. En 2003, con el plan ya aprobado, se realiza un referéndum en el barrio en el que se pregunta pues si los vecinos estaban a favor o en contra del derribo, del plan de remodelación, y bueno, como decía antes Alessandra, pues se utilizó una herramienta de consulta, pero no se generó en ningún momento la cultura de participación o las condiciones para la participación. Entonces el resultado del referéndum fue que sí, que ganó el sí, con mucha abstención también,
pero no sirvió para, o sea, solo sirvió, digamos, al patronato y al ayuntamiento para legitimar el proyecto, pero realmente pues no fue ningún proceso de participación. Muchos vecinos no estaban a favor de este plan ni tampoco de las condiciones del realojo en las que se habían descrito en el convenio de regulador, por lo tanto montaron su propia asociación y se llaman los Avis del Barri. Empezó el plan y en el 2007 se empezaron a derribar las casas de la primera fase y hubo vecinos que se declararon resistentes y que al final pues, fueron desalojados forzosamente. Y como estas son las imágenes de los pisos nuevos que se están construyendo. Y nosotras, como colectivo, pues cuando entramos a colaborar en el barrio, pues ya en el 2004, sin constituir un colectivo, muchas de nosotras estábamos en la plataforma contra la especulación de Barcelona y estando allí pues llegó como una demanda de los Avis del Barri, de esta asociación contraria al plan, que nos pedía un poco colaborar con ellos para desmontar el discurso que se había vendido hasta el momento de obsolescencia de las casas, única solución el derribo y toda esta historia. Entonces nosotras pues lo que pensamos fue, con los resultados del referéndum no tenemos suficiente como para entender qué está pasando en el barrio y como muchas veníamos de la antropología, pues se decidió hacer unas entrevistas a los vecinos de la primera fase. Y de ahí pues pudimos entender un poco que la situación era mucho más compleja, que el conflicto estaba muy instaurado, que había una fractura social muy grande y que realmente se había creado una dicotomía falsa entre pisos, casas, derribo sí, derribo no, que no, digamos que no mostraba el abanico más grande de otras posibilidades para la reforma del barrio. También colaboramos con la universidad, con la Facultad de Arquitectura de Barcelona, con la ESA, con la gente de ESFA, de Espai Social de Formació d'Arquitectura, que organizaron en su asignatura Arquitectura y Participación unos talleres con los estudiantes donde se estudiaban las patologías edificatorias de las casas, se hacía un estudio urbanístico del barrio y bueno, pues también contribuía a desmontar esa teoría de que las patologías de las casas eran irresolubles. Nosotras ya como colectivo dedicado a la investigación sobre la participación ciudadana, etcétera, en 2007 también redactamos un documento, Barcelona la Participació Canta, en el que denunciábamos los simulacros de participación ciudadana desde la administración pública en distintos barrios en transformación de Barcelona. Y ahí pues denunciamos eso, el simulacro de participación en Montpastor, con la consulta, el referéndum, con el papel de la asociación de vecinos como única representante, como única organización legítima para ser interlocutora con el ayuntamiento y el patronato. Y aquí paro yo y continúa mi compañera Manuela, que os explicará a partir de ese documento Barcelona Participación Canta, cómo en el 2009 los Avis del Barri nos piden una demanda aún más concreta, que es la de organizar el concurso de ideas. Sí, nosotros respondimos a esta petición en el 2009 y sí entramos en un barrio ya en conflicto, además con un plan urbanístico ya empezado, la primera fase ya se había realizado. Pero a pesar de todo esto pensamos que todavía era un momento en el que se podía hablar, se podía poner sobre la mesa las problemáticas y volver a replantear el futuro del barrio respetando los deseos de todos. Y así decidimos recurrir a una herramienta que es el concurso de idea, que es una herramienta típica de la arquitectura, pero con la idea de llevarlo a otro campo y sobre todo de imaginar que apostamos por el concurso porque nos pareció una idea propositiva, proyectual, donde el concepto del proyecto no es el proyecto arquitectónico, es decir, el concurso no esperaba una propuesta arquitectónica cerrada, sino un elemento abierto que fuese capaz de nutrirse de una visión interdisciplinaria y que pudiera dar respuesta a lo que era la situación actual del barrio y aportar nuevos argumentos para buscar soluciones. Y que además supiera mirar hacia el barrio no solo como una construcción física, sino como una construcción social, que conlleva una identidad, un estilo de vida, una cultura, y que conlleva también una forma que puede ser distinta o contradictoria de ver su futuro, y sobre la que se puede construir, no anulando
la diferencia y reduciendo el conflicto. Y además creo que ninguno de nosotros nunca había organizado un concurso, ni se le había pasado nunca por la cabeza algo así que fue una descubierta para todos, con medios absolutamente reducidos porque somos un grupo técnico autogestionado. Lo que ahí creo que fue la grande gasolina fue la ilusión, el deseo, a pesar de todos los factores en contra, que era muchísimo, pero quizás por no sé, por una utopía o lo que sea. Pensamos que era importante sobre todo porque era importante porque nos daba la posibilidad de aprender desde lo que estaba pasando. Y más allá del caso de Buen Pastor, de reflexionar sobre cómo se puede hacer ciudad entre todos, desde quien lo actúa, desde quien lo vive, quien lo habita, quien lo plantea desde la profesión, es decir, buscar un momento conjunto de reflexión. Y a partir también de esta actitud, inicialmente lo que apostamos en el concurso era tener un jurado mixto, un jurado de expertos y también compuesto por entidades del barrio y de la administración. Pero esto finalmente fue imposible porque por parte de la administración tuvimos un deniego total porque ellos consideran el conflicto como el concurso como la creación de un conflicto, porque consideraban que el trabajo que se había hecho por parte de la administración del barrio había sido ejemplar, definió el proceso de participación ejemplar, no quisieron nunca más volver a abrir el tema, y así que en ningún momento fue posible colaborar con ellos. Y lo mismo, eso conllevó que todas las entidades que dependen de la administración de la institución tuvieron que decir que no, a pesar que quizás podían tener una opinión distinta, y también el tejido asociativo fue imposible implicarlo. Así que finalmente se contó con un jurado de expertos procedentes de distintas disciplinas que nos regalaron, no sé, creo, su pasión y su dedicación e ilusión a este proyecto. Y creo que fue súper importante, muy enriquecedor para todos, porque también por ellos fue el primer momento en el que se cruzaban disciplinas sobre un caso concreto y sobre una situación de conflicto muy evidente y con un deseo de búsqueda muy fuerte. Desde el punto de vista de la acogida, el concurso tuvo una acogida exterior muy amplia, que nos dejó asombrado y bastante descolocado también, con el miedo de no saber responder en la organización a todo. Y 150 grupos de todo el mundo se interesaron y demostraron lo que es, yo creo, una necesidad, con lo que comentabas tú, de cruzar cables, de crear tejido, de reflexionar sobre cómo se hace, más allá de los eslogans, las palabras participativas, de llenar de contenido las palabras sobre todo. Finalmente se presentaron 45 y 4 fueron seleccionados por parte del jurado y uno con una mención especial. Y además yo creo que también aquí en la elección del jurado se refleja ese deseo de no apostar por un elemento cerrado, sino sobre una base de más proyectos que ponen como la trama sobre la que se tendría que empezar a trabajar. Las cosas tuvieron un éxito distinto al barrio, en el sentido que quizás ahí apostamos por, no sé, era más complicado ya de partida. El concurso tuvo un total rechazo por parte de los vecinos que evidentemente tenían una posición favorable al plan y un comienzo de interés por lo que veían en el concurso como una esperanza para un posible cambio. Lo que pasó que a partir de la propuesta se empezó a trabajar un trabajo de crear un pequeño dossier que la reuniera. Ellos propusieron cuáles eran los elementos que les parecían más interesantes y se empezó un trabajo de puerta a puerta. Pero ese proceso, ese comienzo por lo menos de proceso, fue truncado lo que se puede imaginar que fuese la respuesta de la administración hacia el concurso, que no fue una respuesta directa, sino fue un acto que se dio unos meses más tarde, cuando en el junio del mismo año unas familias protagonizaron la ocupación de casas. Llevan mucho tiempo reivindicando la necesidad de que las casas tapiadas fueran asignadas para responder a una necesidad básica. Y en un día fueron ocupadas 26 casas. El mismo día la Guardia Urbana por la noche llegó, desalojó todas las familias que habían ocupado las casas, derribó los techos de las 26 casas y un poco más tarde algunas de ellas fueron completamente derribadas.
Y acto seguido, unos meses más tarde, salió en la prensa la voluntad del ayuntamiento de crear un museo de la vivienda popular en este barrio, salvando una hilera de casas. Y eso ha sido un poco la trayectoria hasta el 2010. Nosotros, de cara a todo a lo que pasó después de la ocupación, juntamente con la IAI, que ha sido la entidad promotora del concurso, hicimos una carta de denuncia para, ante todo, poner en relieve que eso es un patrimonio público, social, y todos esos hechos se desencadenan en 2010, es decir, en plena crisis, en un momento en el que la fractura y las consecuencias sociales de una crisis inmobiliaria brutal que en España ha pasado por un crecimiento de la propiedad de la vivienda real, imposible, inalcanzable, ya eran evidentes. Y además, por parte de una entidad cuyo objetivo tiene que ser, por estatuto, velar sobre un patrimonio público, que si permite de destruirlo, creando condiciones de vida por los habitantes mucho más duras de las que son, de alguna forma empujando la necesidad de decir que acabe ya, que se haga el plan, porque la violación de derechos es patente, es visible. Y además, por el otro lado, creando un museo, es decir, todo eso es bastante indignante, ridículo, de un museo de un patrimonio que es vivo, que no hace falta ni museificar, tampoco mumificar, sino simplemente dejarlo vivir. Como experiencia de grupo personal, yo creo que seguimos en ella y agradecemos la posibilidad, porque evidentemente el concurso ha fallado respecto a un objetivo que era parar un plan y volver a abrir una mesa de diálogo. No ha sido posible. Voy, cierro. Pero sobre todo creemos que restituye la dimensión también de la impotencialidad, de la dificultad de la que se hablaba antes, ¿no? de ver que las cosas van por un camino que no compartes, que no respeta la necesidad de la individualidad, pero con el que es bastante complejo interactuar, sobre todo porque falta esa red del que se hablaba de conocimiento, de cómo se quiere hacer ciudad, de cómo se construye la ciudad desde el punto de vista comunitario.